¿Listo? Si tienen preguntas, pues me van diciendo o me escriben ahí por el chat. Pues digamos que la primera vez que hago la charla por Zoom, siempre las he hecho como en vivo y en directo, entonces pues no sé, a veces de pronto si me escacho, pues me pueden escribir al WhatsApp, inclusive que lo tengo ahí pendiente, y me pueden enviar por el este. Me gustaría saber qué están viendo en este momento. Yo veo un cuadro donde está su presentación, un correo electrónico, el número de WhatsApp. Listo, perfecto. Ciudad Esa de es la Bogotá. presentación. Correcto. Entonces, pues arranquemos. Entonces, pues ese es mi contacto. Ahí me pueden escribir al correo, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar. Pues ya los que estamos, pues creo que tienen mis datos. Y si no, pues al final me mandan un correíto y yo los adjunto. ¿Listo? Entonces empecemos por este lado. Entonces, vamos a empezar por lo de siempre. ¿Cómo funciona la erosionadora? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la magia de la erosión? O sea, ¿qué es lo que hace ella? O sea, la erosión es un tipo de mecanizado o de no de producción, sino de tratar los metales o elementos que sean conductores de la electricidad, de mecanizarlos, pero no por los métodos convencionales, que son de arranque de viruta, sino es aprovechando las descargas eléctricas. Entonces, ¿cuál es la descarga eléctrica que nosotros siempre hemos visto? ¿Sí? Siempre la conocemos en todo lado. Es cuando cae un rayo. ¿Sí? Entonces, esa es la que estamos siempre acostumbrados nosotros a ver. Nosotros siempre tenemos, siempre hemos visto esas descargas eléctricas, pero nunca hemos pensado qué pasa. Donde cayó el rayo, ¿qué pasó? Uno escucha, por ejemplo, que cayó el rayo y se murió gente, se murieron vacas. ¿Por qué? Porque la energía que está condensada en el rayo, lo que se descarga, ella se reparte a pesar de que la Tierra no es un conductor óptimo de la electricidad, está la cantidad de voltios que trae el rayo que genera diferencias de voltaje desde el lugar donde cae el rayo hacia donde se va desplazando. Entonces, ¿qué pasa donde cayó el rayo? Pues abrió un hueco, ¿sí? Entonces, este rayo hizo el hueco acá. ¿Qué hizo que se abriera este hueco? La corriente, al pasar y desplazarse a través de la Tierra, derritió el material, que eso es lo que nosotros vemos a este lado. Entonces, el material, la Tierra, el hierro donde cayó, se derritió, ¿sí? Eso es otro ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Pues parte del material se derrite y sale expulsado pues por la misma corriente. Otro vuelve y se solidifica dentro del agujero, ¿sí? Acá podemos ver pues, la capacidad del rayo, pues vemos cómo quedó la arena, que pues no es conductora de la electricidad, quedó condensada, quedó reducida a un bloquecito. ¿Y por qué se derritió? Pues porque se generó calor, que esto es lo que nosotros normalmente vemos a veces cuando se dañan las tarjetas o cuando cayó un rayo muy cerquita a algún electrodoméstico. ¿Qué pasa? Se alcanzan los puntos de fusión de los materiales que estén ahí y se derriten. Entonces, en realidad, eso es lo que está pasando. O sea, cuando estamos erosionando, lo que está pasando es eso. Se está derritiendo el material por medio de la descarga eléctrica. Esto es lo que vemos a nivel grande, a nivel macro, o sea, en la atmósfera. Pero, ¿qué es lo que pasa en una máquina? En nuestras máquinas pasa algo parecido, pero con una potencia controlada. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene? Normalmente se tiene una fuente de energía que pues en la mayoría de máquinas obviamente las tomamos de la parte eléctrica, que son la generación AC, que viene de nuestras fábricas, que puede ser 220, 380, 440, que son los voltajes como que más se conocen, se transforman en un voltaje DC en este tipo de, pues en la parte común, ya ahorita miramos las excepciones. ¿Y qué hacemos con esto? Uno de los polos lo llevamos al material que queremos erosionar. En este caso serían nuestras mesas, ¿sí? Sería la mesa de trabajo donde yo pongo, acá tendría la mesa de trabajo, acá tendría el material que quiero erosionar, que tiene que ser conductor de la electricidad. Bienvenidos los que se están integrando en este momento. Y tengo el otro polo, ¿cierto? Para que haya una descarga de corriente o un movimiento un flujo de electrones, tienen que haber dos polos. Uno que tenga menor potencial y otro que tenga mayor potencial.
Entonces, cuando ya he generado mi voltaje DC, yo lo podría hacer llegar directamente al material a erosionar. ¿Por qué no? Y a ustedes les ha pasado que de pronto están uniendo dos cables de una fuente y ven una chispita que salió por ahí. O ven o lo que uno comúnmente llama como el corto. ¿Sí? Entonces, si alguien ve que hizo un corto, eso fue una descarga eléctrica. O inclusive a veces en el carro, que uno toca un poquitico y siente el corrientazo y escucha la descarga eléctrica, eso fue lo que pasó. Había un polo, una parte que estaba con un potencial energético muy alto y otro que estaba con menos potencial. Entonces hubo un salto de corriente. ¿Qué es el truco de la erosión? El truco de la erosión es no dejar que esa corriente que va en una línea recta en el tiempo, que es un voltaje DC, pase de derecho al material erosional, porque pasa lo que ustedes ven, el corto, y se funde algo ahí, pero no tenemos control sobre eso. Entonces se hace necesario un generador de frecuencia, ¿sí? En el generador de frecuencia, colocar acá el láser, en este pues yo estoy generando unos trenes de pulsos a unas frecuencias diferentes. Entonces puedo tener supongamos que este es un espacio de tiempo de 1 segundo. Entonces en este de arriba yo tendría que en 1 segundo dice 1, 2, 3, 4 descargas. En este dice 1, 2, 3, 4, pero con el ancho más grande, ¿sí? En este dice las mismas 4, pero con el ancho más chiquito. Entonces yo tengo una parte dentro de todas las máquinas, que eso sí va a ser en todas, que es el generador de pulsos, en el que transformo este voltaje DC que viene por este lado, lo transformo, ese voltaje que venía con una línea, lo vuelvo en pulsos, que acá están de baja potencia, y acá ya los devuelvo como alta potencia. ¿Qué tipos de amplificadores de corriente hay? El más común, que es el que se ve en la mayoría de electroerosionadoras, es el de restringir la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se restringe la corriente por medio de resistencias, ahí yo puedo tener el control de lo que está pasando. Entonces, yo puedo tener una corriente una resistencia que sea muy bajita. Entonces, por esta parte me va a pasar bastante corriente hacia el electrodo. Puedo tener una resistencia que sea muy alta. Entonces, al yo ponerle resistencia al circuito al voltaje DC, pues entonces ya va a pasar menos corriente por este lado, que eso es lo que la gente normalmente está más familiarizado con controlar, que es el cambio de la corriente. Entonces, acá yo tengo dos tipos de amplificadores de corrientes. Uno son los resistivos, que es el que la mayoría de máquinas tiene y que han funcionado por bastante tiempo atrás. Y están los que son por bobinas y condensadores, que son inyectores de corriente ya, pero por circuitos resonantes, que son mucho más eficientes, son un poquitico más difíciles de controlar, pero pues igual funcionan bastante bien. Antes, las máquinas empezaron pues con la resistencia. A medida que han avanzado, han modificado hacia los resonadores, los tipos de generadores LC, que son resonadores que inyectan corriente, pero pues ahorita están vigentes los dos. O sea, todavía hay bastantes máquinas que utilizan los dos tipos de generadores. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a funcionar las primeras máquinas, pues todo el mundo tenía como, ¿cómo lo puedo hacer con los recursos que tenía en esa época? Entonces todo el mundo pues tenía transistores, tenía pues inclusive yo conocí máquinas que fueron de tubos, y pues que el cambio de corriente se hacía con unas cuchillas en unos armarios que eran, como de cuenta, el locker de un vestier de alguna empresa. Uno iba y cambiaba las cuchillas allá para cambiar las corrientes. Y eso pues lo ha condensado la electrónica en tarjetas más sencillas. Bueno, entonces ya tengo estos pulsos que venían acá y ahorita los vamos a ver, que es la parte bonita del curso, que les tengo fotos de cosas que en realidad están funcionando. Entonces, ya acá la volví de pequeña, la amplifiqué, por eso es un amplificador, y la tengo en forma de pulsos, pero con un voltaje mayor. Acá las fuentes de voltaje DC para las erosionadoras generalmente van entre 70 voltios hasta 250, 300 voltios, que es lo más que se ha trabajado por ahí. Entonces, ya lo puse aquí lo tengo acá, hagan de cuenta que esta es la Tierra, antes de que caiga el rayo, y este es el cielo. Entonces, tengo mi sistema listo y preparado para generar la descarga. ¿Qué falta? Que aquí entre este espacio haya una distancia suficiente para que el rayo alcance a saltar. ¿Sí? Entonces, cuando este hilo o el electrodo o el material que tengo para erosionar
se acerca lo suficiente a la pieza. En este medio, pues en este caso pues lo estoy haciendo con vacío, pero ya vamos a ver qué es lo que hace que funcione eso mejor. Se generan las descargas, pero ya controladas. Entonces, ¿qué pasó? Que en cada parte donde cayó el rayito, se abrió un hueco, que es lo que nosotros conocemos como la rugosidad. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se ve en la realidad eso? Entonces, acá tenemos 3 tipos de máquinas. Esta máquina es una máquina de hilo de latón. Entonces, el electrodo es el hilo, ¿sí? Y el material a erosionar es la pieza que tenemos ahí. Entonces, ahí se ve claramente cómo están sucediendo toda esa cantidad de descargas eléctricas en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Los motores, ¿de qué se encargan? De acercar el hilo hasta que hace la descarga. Al hacer la descarga se abrieron muchos huecos. Esos huecos pues permitieron que se hiciera un camino y la máquina sigue moviéndose en ese sentido y va siguiendo haciendo las descargas. En las máquinas de penetración, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el electrodo que tiene la energía, tiene la potencia, se acerca, que es cuando vemos que el cabezal se baja, y ahí hace la descarga. En este caso, por ejemplo, es una descarga fuertísima, o sea, era como pues para que se viera qué era lo que estaba pasando. Entonces, esta máquina, el electrodo se acercó lo suficiente, hubo el tiempo de la descarga y fue derritiendo el material. Esta máquina que están viendo ahí fue una máquina que nosotros hicimos con Julián, que por ahí está en la conferencia también, que no se podía arreglar. Es una máquina que tenía, en vez de motor, tenía un sistema de servoválvulas, tenía una electrónica totalmente desconocida, vieja, que pues ya no funcionaba, pero de estas máquinas que se aprende, pues cómo pensaba la gente en la antigüedad, de cómo solucionar los problemas con los medios que tenían en ese entonces. Entonces, pues fue muy chévere porque pues una experiencia muy bonita y esta fue la primera máquina que hicimos de penetración. ¿Listo? Y acá tenemos el otro tipo de máquina común que ustedes van a encontrar, que son las máquinas de latón, las máquinas de penetración. Ya pues, si la máquina de penetración es con movimientos en los ejes X y Y, si tiene movimiento en el eje C, si tiene orbitación y todo eso, pues lo que hacen es más complicado el mismo proceso. Y en esta, que es la que más, digamos que para mí es la máquina más guerrera de todas, que son las máquinas de hilo de molibdeno. ¿Por qué? Porque son las máquinas más baratas de mantener. Son las que hacen un trabajo muy bueno, trabajan todo el tiempo y en estas máquinas, si yo veo una máquina de hace 20 años y miro una máquina de 2000, de este año, pues se les ve la evolución. O sea, mientras que en una máquina de latón usted no ve una máquina de hace 30 años y la ve muy parecida a lo que va a ser una máquina de este tiempo. En cambio, en estas máquinas empezaron trabajando a velocidades de 15 milímetros cuadrados por minuto de corte y en este momento ya podemos conseguir las que anden a 60, 70 milímetros cuadrados por minuto, siendo que esta era la máquina que más rápido cortaba 120 milímetros cuadrados por minuto. Digamos que en estas pues ya le dice el fabricante, uy, yo tengo una máquina que me da una velocidad de 200 metros cuadrados por minuto, claro, y tengo otras que me dan más rápido, pero entonces ya son unas condiciones especiales para poder alcanzar esas velocidades. Mientras estas no, estas son una máquina que es una máquina que trabaja muy bien día y noche y es muy barata de mantener y de trabajar. Es muy chévere esa máquina. ¿Listo? Entonces pasemos a la siguiente. Ahora sí, pues vamos a ver los pulsos en realidad. Estos pulsos que vamos a ver acá ya son los pulsos de una máquina en serio. O sea, no son los teóricos, son los pulsos que están trabajando. Entonces, pues, como ustedes pueden ver, esta es una máquina que era de molibdeno. Entonces, ella tiene un momento en que quita los pulsos y los vuelve a poner. Esto es lo que yo tengo entre el hilo y la pieza. ¿Qué pasa? Cuando el hilo está energizado, acá en este espacio, ¿ustedes ven cómo muevo el puntero o les pongo el láser mejor? ¿Con este mejor? Se ve, sí se ve el Listo. puntero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy acá, ese es el que nosotros conocemos como el TEOF, ¿sí? Que ese es el parámetro TEOF, que es el que todas las máquinas, ustedes a la que le busquen, siempre van a encontrar el TEOF. ¿Sí? En este tiempo, ¿qué pasa? En este tiempo no hay descarga. Ese es el tiempo en que después de que hubo una explosión, que fue cuando se generó aquí, cuando pasó la corriente hasta el material, le pegó, le abrió el hueco, en este momento el fluido saca todo ese residuo que quedó ahí. Entonces acá tenemos el TEOF. ¿Cuál es la importancia del TEON y del TEOF? Que me determinan la velocidad, el acabado y en muchas ocasiones el offset o lo que me voy a sobredimensionar en la pieza que estoy haciendo. Funciona para las dos, funciona tanto para la máquina de hilo como para la máquina de penetración.
En las máquinas de penetración es más difícil ver los pulsos, así como los estoy mostrando acá. Pero también se puede, o sea, se puede uno lograr, lograr verlos para poderlos ver trabajar. ¿Por qué? La máquina de hilo de molibdeno o la máquina de hilo de latón, ellas siempre tienen una resistencia entre el electrodo o el hilo y la mesa. Entonces siempre está haciendo la descarga, siempre está preparada para hacer la descarga. En la de penetración, esa resistencia se le da el acercamiento del electrodo al material. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aumento el teón, ¿sí? Que es la parte de arriba, o sea, ya estamos todos claros que tiene identificado que el teón es la parte de arriba. Si yo aumento el teón, voy a tener más energía descargando en el momento de hacer la erosión. Entonces, ¿qué pasa? Al tener más energía, el agujero que me abre dentro de la pieza que estoy trabajando, pues me va a quedar más grande. Entonces es lo que conocemos con algo que queda muy rugoso. Entre más pequeñito sea el teón, pues la energía que puedo descargar en ese momento de tiempo es más pequeñita, entonces la chispa es más suave y queda un agujero más pequeñito, entonces queda más liso el acabado, o sea, que es lo que nosotros conocemos como un mejor acabado. Y la importancia del TEOF, que es que me da el tiempo de que ese material que se derritió, porque en este caso la erosión alcanza los puntos de fusión de cada uno de los materiales que está erosionando. Se está erosionando acero, la descarga eléctrica alcanza el punto de fusión del acero, por eso el acero sale ese negrito cuando está trabajando, que vieron allá en la máquina de penetración, que se veía bastante la descarga. Entonces, entonces, en ese tiempo sale toda esa basura, como al haber hecho descarga eléctrica, el medio en el que está la descarga, que es el dieléctrico, se arma un canal de plasma, él queda ionizado, o sea, queda queda como si fuera un cablecito pequeño, ¿sí? Entonces, al tener eso ahí, necesita el tiempo de recuperarse para que pueda volver a haber otra descarga. Esa es la importancia del TEOF. Entonces, cuando yo estoy en las erosionadoras de penetración, vamos a mirar las de penetración, y resulta que mis transistores o mi sistema de corriente no me pulsea, o sea, no me hace los pulsos, yo tengo el efecto en la máquina que veo como un punto de soldadura y el electrodo a veces se queda pegado, se funde, pero no erosiona. Entonces, generalmente es cuando esto no está haciendo los pulsos como deben ser. Y si yo aumento mucho el TEOF, pues lo que estoy haciendo es distanciar mucho estos pulsos, entonces pues estoy bajando el rendimiento de la máquina, pero ¿qué estoy mejorando? Estoy mejorando que haya mejor lavado y que tenga más estabilidad la máquina. Si los aumento ya demasiado, pues la máquina no es capaz de trabajar porque no tiene la suficiente energía para poder descargar. ¿Listo? Entonces, ese es el famoso TEON y TEOF que ustedes van a encontrar en todas las erosionadoras. Otro parámetro que van a encontrar siempre es la corriente. Entonces, ¿la corriente qué es? Yo ya tengo esta cantidad de energía que quiero pasar, pero la quiero pasar con mayor corriente o con menor corriente. Entonces, digamos que ahí es cuando ya la erosionadora se empieza a volver enredada, porque digo, bueno, pero ya si tengo la misma forma de onda, ¿por qué uno tiene más corriente y otra corriente? Pues porque en este momento tengo un circuito que me deja pasar más energía, o sea, que me le inyecta, corriente en este momento, y otro que me le inyecta menos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la corriente, pues tengo un efecto parecido. Yo le puedo colocar mucha corriente al hilo pensando que voy a ir más rápido, pero resulta que estoy sacrificando, que el hilo pues está soportando, al mismo tiempo que está soportando más elevación de la temperatura, está haciéndolo, al mismo tiempo que la pieza está soportando más temperatura para que pueda andar más rápido, el hilo también lo está haciendo, o el electrodo también lo está haciendo. Entonces ahí ya cuando empieza uno a ver que el electrodo se empieza a deformar, o sea, ya no es así derechito como estaba bien pulidito para dar el acabado que yo quiera, sino ya empezamos a ver que sube, que baja, y empieza a ver como, no desgaste, porque el desgaste es otro parámetro de la erosión, sino empieza a haber una deformación del electrodo o rompimiento del hilo. En la máquina de hilo, pues se rompe el hilo y ya, no hay más. En el electrodo, pues él sigue trabajando hasta que se va desgastando. Entonces, el voltaje de trabajo es el punto, la diferencia de potencial que tengo yo entre la mesa y este punto de acá. En este caso, pues estamos trabajando como con 150 voltios. ¿Qué pasa? Si yo lo pongo bajito,
pues es más difícil que el rayo, que la descarga salte desde el hilo o el electrodo a la pieza. Si lo pongo más alto, pues tengo más posibilidades de que él salte rápido. Entonces, entre más alto, pues me va a saltar más. Entre más bajito, me va a saltar menos. Pero pues como todo, tiene su pro y su contra. Si yo lo tengo muy bajito, me permite poderle colocar más corriente porque no estoy sacrificando tanto los circuitos de potencia, sino estoy metiéndole más corriente al momento de la erosión. ¿Listo? Si tienen dudas o algo, pues me avisan ahí porque como no los escucho, no tengo realimentación de qué están pensando por allá. Entonces, otro voltaje que el voltaje de la chispa, pues ya sabemos que es esta diferencia con la que yo lo puedo hacer. Las máquinas de penetración generalmente vienen con 3 voltajes, que es 80, 100, 150. Las máquinas de hilo trabajan desde 90, 150, 170. ¿Qué ventajas tengo? Pues puedo trabajar más fácil, ¿sí? Pero entonces, ¿qué estoy sacrificando? El hilo. ¿Sí? Porque si tengo un voltaje muy alto, el hilo pues se va a desgastar más rápido, aunque le va a dar más facilidad a la máquina para trabajar con piezas más altas. El servo, pues digamos que es un parámetro que lo puse así como servo, pero en realidad es muy asociado como al gap, ¿sí? Que es la distancia que yo quiero que se mide en voltios. El gap pues generalmente se mide en voltios. Es la distancia que yo quiero entre el electrodo y la pieza o entre el hilo y la pieza para que ella haga descargas. Entonces, cuando yo coloco los gaps, vamos a hablar con las máquinas en estándar, ¿no? Si yo coloco los gaps muy chiquitos, o sea, quiero que el electrodo esté muy pegado a la pieza, pues, ¿qué estoy haciendo? Que le rinda más, pero estoy dejándole menos espacio para que entre el aceite, o menos espacio para que entre el fluido refrigerante, o menos espacio para que entre el dieléctrico, y voy a tener problemas de que de pronto alcanza a tocar la pieza. Por eso es que la erosión, la característica principal es que el electrodo jamás toca la pieza, nunca toca la pieza, siempre son las descargas eléctricas. Este servo de aquí se relaciona a cómo quiero yo que mi sistema me reaccione a esos cambios de voltaje. Si yo quiero que lo haga lento, o sea, que yo quiero que vaya y, ay, sí, ya me estoy acercando, pero todavía alcanzo a acercarme otro poquito y no me devuelvo. Ese es el servo, o sea, es la velocidad con la que yo estoy respondiendo a eso. ¿Qué pasa si yo coloco servos demasiado altos o pues muy sensibles? Que la máquina está todo el tiempo en vibración, todo el tiempo está moviéndose para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, o arriba hacia abajo, si es una de penetración, y genera inestabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo coloco muy lejos? Entonces ya estoy trabajando desde demasiado lejos y la máquina no alcanza a hacer la descarga. ¿Listo? El offset pues generalmente todo el mundo lo conoce como una sobremedida, que es cuánto más me va a agrandar. Si yo tengo un hilo que es de 0.18, de 0.25, y resulta que yo hice mi figurita confiado en que el hilo pasó por toda la mitad del corte, obviamente él me va a recortar hacia adentro o hacia afuera la medida del hilo más lo que me agranda la chispa. Generalmente las máquinas de molibdeno es muy fácil porque uno la aproxima con 0.01 de chispa y ya le da bastante aproximado. Ya en las máquinas de latón sí toca con las tablas de la máquina. ¿Listo? De otros parámetros que tenemos, las máquinas antiguas y las máquinas modernas de erosión por hilo tenían un generador que es el generador AC. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras mi máquina en este tiempo descansa, esas máquinas hacían que hubiera otro pulso por acá por debajo y aprovechaba el doble de velocidad para erosionar. Entonces, ¿qué pasaba al yo tener doble pulso? Pues que el pulso de arriba me trabajaba, el pulso de abajo me trabajaba, y en la parte de la erosión hay un fenómeno que al tener ese tipo de generadores no le cambia el color a algunas piezas. Entonces se vuelve un trabajo más eficiente, se vuelve un trabajo que le rinde más, y de todas formas sí tengo el tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo la polaridad en unos microsegundos, estoy cambiando la polaridad, entonces el dieléctrico se me recupera también. Estos generadores AC comúnmente los tienen las máquinas Fanuc, las antiguas. La Mitsubishi también se lo vi. A las máquinas Charmills antiguas también, pero no es tan común. Hay máquinas modernas taiwanesas que lo tienen, pero ya no trabajan tan bien como lo trabajan en ese entonces, porque eran unos desarrollos impresionantes para hacer funcionar eso. O sea, uno lo ve acá fácil, sí, le pongo otro pulsito por debajo, pero en la parte electrónica el concepto es bastante complicado porque uno ya no tiene esas referencias que tiene antes, que de por sí es lo que más complica a la gente
que es la... que es cuando la gente... Ay, se me fue la paloma, perdón. ¿En qué estaba? Recorderis. En los generadores Y AC. los dobles, En los eso. generadores AC, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente tenía las máquinas antiguas, veía que las máquinas trabajaban muy rápido y compran las máquinas nuevas y no trabajan tanto. ¿Por qué? Porque en esa época la gente le dio por desarrollar ese generador AC que fue muy efectivo y es todavía. O sea, yo pongo una máquina Fanuc de hace 20 años y le trabaja al ritmo de una máquina taiwanesa de este tiempo. En las modernos no es tan notorio. Por eso a mí me gustan más las máquinas de molibdeno, porque las máquinas de molibdeno, desde que usted ve la más viejita, la más nueva, siempre hay avances, siempre andan más rápido, siempre han mejor acabado, siempre han mejorado las de latón no tanto. Bueno, de estos otros parámetros, pues ya lo teníamos acá, que es el generador AC, el voltaje de trabajo, los movimientos de erosión. Esos movimientos de erosión la gente los suele confundir con el TEON y con el TEOF, porque dice, ah, es el tiempo de descarga, ¿sí? El tiempo de descarga es el TEON, pero en este tiempo es cuánto tiempo permanece abajo repitiendo este ciclo para trabajar. Cuánto tiempo permanece arriba para permitir que el aceite entre. Entonces, estos movimientos de erosión ya son físicos, ya son los movimientos de la máquina, que deben estar coordinados, que cuando él baja a hacer la erosión, pues ponga la chispa y que cuando él vaya subiendo la quite. ¿Para qué? Para que no haya unos arcos inesperados ahí que también generan desgaste y generan problemas. Esta agrupación de pulsos lo tienen algunas máquinas desde las más antiguas hasta las más modernas. ¿Qué hacen? Que este teón no lo mandan así como está aquí, sino que lo parten, digamos, en 5 veces. Entonces hay 5 micropulsitos acá antes de pasar al siguiente pulso. ¿Para qué sirve eso? Pues para mejorar el acabado, porque ya no tengo una descarga así grande. Acuérdense que decíamos que entre más ancho sea esta descarga, más grande es el hueco, si no tengo en el mismo espacio de tiempo otras subdescargas que ayudan a mejorar el acabado. ¿Eso pues es funcional? Sí. ¿Qué es lo óptimo? No tanto, porque ya la gente empieza, y sobre todo los que son dueños de empresa empiezan a pelear, pero uy, no, pero eso cuánto se va a demorar. ¿Por qué? Porque obviamente el empresario siempre quiere bueno, bonito y casi que no gaste nada de tiempo, o sea, que sea regalado, como dicen. Entonces hay que ver qué quiere sacrificar uno. El servo, pues ya lo había mencionado acá, y la velocidad. La velocidad de avance es muy importante en todas las máquinas. ¿Por qué? Porque es qué tan rápido quiero yo que él me alcance el objetivo. Entonces, yo lo estoy mandando a toda carrera. Haga de cuenta que usted quiere controlar un movimiento que es bastante fino, que es bastante preciso, pero lo quiere hacer a toda carrera. Entonces va así y él no alcanza a frenar, o se alcanza a frenar, o se devuelve un poquito. Esa es la velocidad con la que yo quiero avanzar. ¿Cuál es la velocidad óptima, tanto en erosión de hilo como en erosión de penetración? El punto en que él vaya desplazándose y se vaya derritiendo el material al mismo tiempo. ¿Sí? Si yo ya me estoy acercando mucho y no estoy derritiendo el material, se devuelve. Si yo estoy muy lento, pues duro mucho tiempo en la misma posición. ¿Qué veo eso en las máquinas de hilo? Que empiezan a aparecer unas rayas ahí como raras. O sea, que no son las típicas rayitas blanquita, negrita, blanquita, negrita, sino aparecen como unos huecos ahí como si hubiera estado vibrando el hilo. ¿Eso por qué es? Pues porque tengo mucho tiempo quieto el hilo en una sola posición. Entonces, está energizado, obviamente va a generar corriente. ¿Listo? Acá pues hablamos de los pulsos, ¿cómo es el efecto? Entonces, hay 3 tipos de pulsos, ¿sí? Acá los vamos a ver funcionando bien. Entonces, cuando se ve la línea completa, ¿sí? Cuando se ve la línea, voy a colocar el apuntador otra vez. Cuando se ve la línea completa, sí, se ve el pulsito completo, esos son los pulsos que se llaman pulsos en vacío. O sea, aquí la máquina no está trabajando, está preparada para hacer el pulso. Hay otros pulsos que son cuando se va acercando. Entonces, si ven que acá empieza como, sobre todo en este se ve súper claro, en este pedacito que está acá arriba, si ven que se ve como, dentro del pulso se ve como un pulsito no completo, sino como a la mitad. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Ahí los tengo a todos desmuteados para que puedan participar. Como estamos poquitos, entonces pueden hablar tranquilamente desde que lo hagan organizado. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, en este justo instante que pasó acá, de pronto lo rayo. En este instante, ahí fue justo cuando el canal o el medio que yo tenía dieléctrico me dejó pasar el arco. ¿Sí? Aquí no me lo ha dejado pasar, ¿sí? Por eso no tengo ese pulso, no tengo aquí nada. En este momento no pasó. ¿Sí? Estuvo el pulso, pero no pasó. En este justo instante es cuando empezó a haber flujo de corriente. ¿Sí? Y aquí se alcanzó un nivel.
¿sí? Que acá en la parte de abajo, en este, se alcanzó un nivel. Ese es el voltaje que si yo pudiera medirlo, lo mediría y ese es mi gap. O sea, en realidad eso es lo que está pasando. Estoy dejando pasar corriente, estoy manteniendo un valor de voltaje estable, me está trabajando, me está removiendo el material y aquí fue donde erosioné. Aquí, en este puntico, en la que es la bajadita, en esta de aquí, polaricé o permití mi canal de plasma para que me pasara la corriente y en este punto trabajó. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar un poquitico más largo el video. Cuando la máquina está así, a mirarlo otra vez acá. Acá, que la mayoría de pulsos están así, ¿qué pasó? Es que ya estoy con una velocidad demasiado alta. Entonces la máquina me está entrando casi que en cortocircuito. ¿Por qué? Porque no me deja generar el canal de plasma. Lo generó, lo trabajó, pero fíjense que la mayoría de descargas tienden a irse hacia abajo, ¿sí? En ese momento tengo un error, ¿sí? Digamos que le estoy pidiendo a la máquina que vaya más rápido de lo que puede ir. No tengo cómo recupera, no tengo los pulsos que están trabajando. Entonces, ¿cuál es el óptimo? Vamos a ver un poquitico más adelante, cuando tengo los tengo como parejitos, ahí, cuando tengo como parejitos los dos, ¿sí? Que se ven, si yo los pudiera ver siempre en el osciloscopio, pues se verían miti-miti, se verían los pulsos completos y la mitad de trabajando, ¿sí? Ahí es cuando estoy teniendo una erosión óptima. Ahí va muy pegado, ahí ya está muy lejos, ¿sí? Eso que está haciendo ahí, que a veces sí, que se pega, que no sé qué, es lo que la máquina automáticamente hace, que es controlar la posición para que suba, para que baje, para que suba, para que baje, para que suba, para que baje, ¿sí? Y aquí pues obviamente pues ya paró, entonces quiere decir que ahí está el hilo recuperándose, ya quedó un momentico ahí, abrió el hueco y siguió pasando. ¿Listo? Bueno, voy a pasar un poquitico más rápido porque creo que se nos va a acabar el tiempo. Bueno, entonces. Ay, se bloqueó. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? No. ¿Quedaron en la reunión, muchachos? Que se me bloqueó mi computador. Sí, ahí estamos. Sí. ¿Qué están viendo? Yo me quedé sin video. Solamente una pantalla que dice Asus, color anaranjado. No, se me murió el computador. Voy a reiniciar y vuelvo a entrar. Si quieren, esperen un momentico, entonces, por favor. Listo. Acá fue cuestión técnica del computador que murió. Ya. Una pregunta, Fabio. Señor. En las erosionadoras de hilo, ¿qué tan importante o por qué el dieléctrico tiene que ser agua desionizada? ¿Está más adelante? Sí, más adelantico tengo todos los efectos. Bueno, esperen un momentico, reinicio toda carrera porque se me murió.